Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos. Aquí estamos hablando nada más y nada menos que de Vladimir Putin, el presidente ruso que ahora, digamos, está, no él, pero sí Rusia en el ojo de todos nosotros por el mundial que se está jugando. Y para hablar de este personaje está con nosotros el analista internacional Pablo Korblum. Está bien dicho, ¿no es cierto, Pablo? ¿Cómo Sí, estás? ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, lo primero que quiero comentarles es que el presidente ruso está, digamos, en el poder por lo menos desde el año 1991, cuando logra ser el primer ministro de Rusia, y a partir de ese momento su carrera política no ha tenido freno, ¿eh? Logró ser elegido varias veces, reelecto incluso, y ahora en estas últimas elecciones también ganó, y yo les diría que por mucha mayoría. Así que los rusos están verdaderamente enamorados de este hombre. Y lo que nosotros queremos preguntarnos es, ¿qué ha hecho, no, Vladimir Putin para enamorar a todo un, no voy a decir un continente, pero Rusia es grande, ¿no es cierto, Pablo? ¿Cuáles son las características principales que presentó este presidente ruso para hacer primero para llegar a la presidencia si se quiere, pero en segundo término para mantenerse durante tantos años en el poder? Bueno, para entender, digamos, cómo llega Putin al poder hay que entender de dónde viene. Y de dónde viene hay que entender de dónde está Rusia parada. Rusia, cabe destacar que era parte de lo que era antiguamente la Unión Soviética. Y con el desmembramiento de la Unión Soviética y con la globalización neoliberal, Rusia también es parte de este proceso a nivel global. Claro, con la diferencia que a diferencia de otros países de menor jerarquía, Rusia controlaba, digamos, la Unión Soviética controlaba la mitad del mundo. Entonces, bajo este contexto de globalización neoliberal, lo que se puede ver es que al principio, antes de Putin llega por el año 2000, se encuentra Boris Yeltsin en el poder. Y Sí. Boris Yeltsin sigue los preceptos de la globalización neoliberal, liberalización financiera y liberalización comercial al pie de la letra, incluido el tema de las privatizaciones. Claro. Lo que hace Putin en el año 99 es, a través de, digamos, mostrarse en la guerra de Chechenia, aliado a Boris Yeltsin, que es bastante descreído ante una situación político-económico bastante complicado, y de este modo llega al poder en el año Claro. 2000. Digamos que ha sido todo un tema cuando el presidente Vladimir Putin decide hablar con los grandes empresarios en Rusia. Hay muchos que tuvieron que irse del país porque no querían aceptar las nuevas condiciones de juego. Y decía el propio Vladimir Putin que él no estaba quitándoles las propiedades privadas a los empresarios rusos que ya habían ganado muchísimo dinero en todos esos años, sino que él lo único que decía era que a partir de ese momento había nuevas reglas del juego y que se tenían que acomodar a estas reglas. Hubo muchos que las aceptaron y siguen en Rusia, pero hubo otros que tuvieron que irse y se fueron de tan mala forma que hasta después se les ha iniciado juicios y hasta han sido condenados, sin estar ellos en Rusia, pero sí fueron condenados por tribunales rusos por haber, digamos, robado al país durante tantos años y haberse ido de la manera en que se fueron. Es complejo, ¿no? Un presidente que dice, estoy negociando con los empresarios, pero que por otro lado impone tanto temor, ¿no? A la hora de esas negociaciones. Lo que va a pasar es lo siguiente. En la década del 90, estos oligarcas, los que se han hecho cargo de la economía luego de la implosión de la Unión Soviética, luego de la caída de la economía centralizada y el comunismo, se han hecho cargo de todas las ramas de la economía y han puesto al Poder Judicial, al Poder Mediático y al Poder Legislativo en manos de ellos. Lo que ha hecho Putin es, ante esta situación que ha generado una crisis económica, socioeconómica, diría, y política bastante importante, en la cual la calidad de vida de la gente empeoró drásticamente, lo que ha dicho es, señores, de este modo no podemos seguir, tenemos que nacionalizar los principales activos que tenemos, los recursos estratégicos que están en sus manos, y si ustedes no van a colaborar con el país, que ya han hecho bastante y se han robado bastante, nosotros así no podemos seguir. Por lo tanto, le gana las elecciones, vuelvo a repetir, después de la guerra en Chechenia, muy fortalecido por ella, Sí. con el apoyo de Yeltsin, pero una vez que llega al poder, se da vuelta y les habla a estos oligarcas que los que aceptaron las condiciones, las nuevas reglas de juego, se han quedado, y los que no, han, como algunos muy importantes, el rubro del petróleo y demás, han ido a la cárcel. Sí, sí. Y además recién veíamos fotos de Vladimir Putin nada más y nada menos que con Nicolás Maduro, que también ha ganado las elecciones recientemente, ¿no? Y que siguen manteniendo una relación de amistad, si se quieren, los dos presidentes. ¿Cómo la gente termina de leer, ¿no? Esta relación de un presidente, en este caso Vladimir Putin, que logra la reelección y que mantiene, digamos, a Rusia dentro de todo económicamente estable? ¿Y cómo se lee la historia de este otro presidente que termina ganando las elecciones en medio de una sospecha muy, pero muy grande de fraude y etcétera, etcétera, y que mantiene a todo su pueblo en el hambre, ¿no? ¿Cómo se lee? ¿Cuál es
la conexión que hay entre ellos dos. Hay un vínculo geopolítico que hay que entender. A pesar de que Vladimir Putin entra en la economía capitalista, viene de un proceso histórico-cultural del socialismo y por lo tanto busca aliados. Y los aliados en la región, nuestra región en América, tienen que ver un poco con el socialismo y con lo que tiene que ver con la oposición a los Estados Unidos. Recordemos que Vladimir Putin quiere entrar en América por los recursos, por las inversiones, por el comercio, y parte de eso es aliarse con los ex países, digamos, si se quiere, socialistas o los que buscan el socialismo, en contraposición a los Estados Unidos, gran rival histórico. Claro. Entonces, en ese sentido hay que entender que el apoyo de Putin a Venezuela en el caso de Maduro, a Correa en el caso de Ecuador, tiene que ver un poco, no tanto con la cuestión ideológica presente, sino pasada, a su vez, con un rol activo del Estado, pero sobre todo con la contraposición que tiene hacia los Estados Unidos y con la necesidad o el deseo de ingerir geopolíticamente en la región latinoamericana. Y cómo Venezuela sigue utilizando a Rusia como un gran prestamista, ¿no? Lo que pasa lo contiene en este sentido económicamente, ¿no? Es que ante la situación desastrosa de la economía venezolana, lamentablemente con lo que vemos con la migración y demás, lo que tenemos que se aferra a lo que puede. Y lo que puede con un discurso ideologizado de Maduro es los países, digamos, como Rusia, ex Unión Soviética, ex del campo socialista, o China, el Partido Comunista que gobierna China, con gran poder a nivel internacional, porque después de Estados Unidos tenemos a Rusia y China como los dos grandes actores que le prestan dinero y se financia de esa manera. Por lo tanto, para Maduro es un salvataje, es un oxígeno que tiene para poder sobrevivir ante las dificultades que tiene la economía doméstica. Claro, y hablando un poco del personaje mismo, ¿no?, de Vladimir Putin, que termina inscribiéndose o asociándose o ingresando, mejor dicho, a la KGB, que es este organismo de inteligencia ruso, allá por el año, ya les digo exactamente, en 1975. Él ya quería pertenecer a la inteligencia rusa desde que tenía, digamos, noción de su conciencia, porque su padre lo había inculcado así, además de cierta forma. Pero estamos hablando de una KGB que ha sido más que un organismo de inteligencia, un organismo terrible de cometer asesinatos, y todo el mundo sabe que los agentes de la KGB eran temidos a nivel mundial, digamos. Que un presidente de Rusia haya conformado y haya estado durante tantos años, incluso en puestos muy importantes dentro de la KGB, ahora acceda, digamos, a la presidencia, también esto lo mantiene, ¿no?, en el poder. Sí, acá hay dos cuestiones. El temor que él impone. La importancia de la KGB, como en su momento también es la CIA, o sigue siendo la CIA, Estados Unidos y la Unión Soviética en su momento, cómo se contraponen las dos grandes potencias globales. Él proviene de ese núcleo duro, de esa raíz, en el cual, digamos, lo sostiene y lo sostuvieron para que llegue a la presidencia. Eso por un lado, pero por otro lado, además, recordemos que el aparato militar, de seguridad militar, de ciberdefensa, todo lo que implica todo ese escenario, toda esa área de la economía del país, en Rusia es fundamental. La KGB históricamente ha tenido un gran prestigio, por más de las atrocidades que ha cometido, pero ha sido gran importante para mantener la Unión Soviética en ese estadio. La cuestión de defensa, hoy en día hay 2.5 millones de rusos que trabajan en la industria de defensa y aportan el 30% del Producto Nacional. Por lo tanto, todo ese escenario, seguridad, inteligencia, defensa, para Putin es fundamental y lo mantiene en el poder. Es una de las variables más importantes que lo mantiene en el poder hasta el día de hoy. Bueno, después también fue en el año 1993 director del Servicio de Seguridad Federal, una vez que sale de la KGB, digamos, y además recibe el apoyo en aquel momento de Boris Yeltsin, que era el presidente anterior a él, pero muchos dicen, qué raro que haya sido Vladimir Putin el que termina haciéndose de la presidencia, porque era un absoluto desconocido hasta que accede, digamos, al cargo como primer ministro en Rusia. Y después, cuando uno va leyendo la historia y los comentarios de los distintos especialistas, muchos dicen o justifican la elección de Boris Yeltsin respecto a Vladimir Putin porque era el único que le garantizaba a Yeltsin, que ya se estaba yendo del poder, que Vladimir Putin le mantenga ocultas todos sus, si se quiere, hasta actos de corrupción. Puede ser que sea esto también, ¿no?, la inteligencia y la cintura política que ha tenido Vladimir Putin desde un principio. Por supuesto, nadie llega a esos puestos y nadie se mantiene tantos años del poder si no es inteligente y tiene esa capacidad. Y aparte ha sido utilizado por Yeltsin en un momento, vuelvo a repetir, de desmembramiento de la economía y de la política y donde, recordemos, con las privatizaciones se habían perdido muchos empleos, el letargo en la productividad y demás había sido muy complicado y Vladimir Putin se encarga de llevar adelante la guerra en Chechenia. Y una guerra siempre nos llama a la cohesión social y sale como héroe de esa guerra. Eso en el año 99. Sí, de ahí, del 99 al 2009. Claro, la guerra es en el 99, pero él llega al poder después con las elecciones. Sí. Boris Yeltsin lo pone como su delfín, como se dice actualmente, y él llega a poner en el 2000. Y se mantiene por 2 periodos que después
hace un intercambio con Medvedev, él pasa a ser el primer ministro y Medvedev el presidente, porque no puede ser reelegido por un tercer mandato, pero sigue teniendo los hilos del poder en su país. Y una vez que termina Medvedev su mandato, ya vemos, hubo elecciones y otra vez vuelve Putin a ser el presidente, por lo tanto ya tenemos del año 2000 hasta ahora 18 años de poder interrumpido que se van a extender hasta el 2024. O sea, 24 años en el poder es un tiempo importante. Es muchísimo. Y recién veíamos, bueno, ahí lo veíamos con Boris Yeltsin justamente, pero también hay muchas fotos de Vladimir Putin que él se muestra con el torso desnudo, se muestra cazando, se muestra cabalgando, ¿no? Siempre de una manera muy rústica. Y esto a los rusos aparentemente les atrae muchísimo, ¿no? Que el presidente de ellos sea una persona debe tener Vladimir Putin 67 años, más o menos, 66, y que tenga, digamos, un estado físico tan bien preservado. Bueno, él siempre dijo que se ha basado muchísimo en el judo, creo que es un especialista en judo, y que esta disciplina lo ha convertido en lo que es. Sí, básicamente lo que creo yo tiene que ver mucho con el mostrar una imagen de lo que él quiere para Rusia. Cuando él llega al poder dice, en esta anarquía económica que había en la década del 90, luego la caída de la Unión Soviética, donde estos oligarcas mantenían el poder, él llega y dice, yo quiero a Rusia, vuelve a ser lo que era en la época de la Unión Soviética. Por lo tanto, dice, me tengo que mostrar fuerte, tengo que mostrar una Rusia fuerte. Y lo que se ve en las últimas 2 décadas es eso. Es una Rusia fuerte, es una Rusia que, digamos, avanza en el escenario internacional y Putin, él como a la cabeza de Rusia, quiere mostrar eso. Por lo tanto, yo creo que lo que muestra es esta fortaleza, no es la fortaleza de Putin, es la fortaleza de Rusia enfrentando al mundo. Y ya vemos que todo lo que ha hecho los avances, la guerra en Ucrania por Crimea hace unos años, ha habido unos escenarios que han demostrado que Putin no le tiene miedo a nada y para los rusos es que Rusia no le tiene miedo a nada. Claro, es verdad. ¿Y cómo digamos, se separa este presidente ruso con toda la era tecnológica que como vos te imaginarás, digamos, la gente accede a más información, a mucha más velocidad, y de repente sabemos que el presidente ruso no quiere que nadie hable mal de él. De hecho, los grandes medios de comunicación en Rusia están prácticamente todos comprados por el gobierno y es muy difícil encontrar, digamos, cadenas de televisión o de noticias que puedan ser objetivas respecto de lo que sucede en Rusia. Pero ahora, con la internet y con todo lo que uno puede acceder, ¿puede ser que empiece a deteriorarse un poco la imagen de Vladimir Putin respecto de esto? Es un caso parecido al de China, depende del control que se le dé. Rusia es una potencia y si uno le pone muchos recursos al control de la red, se puede controlar de alguna manera. Obviamente, digamos, la internet no es plausible del control total. Lo que pasa es que uno con una discursiva de que el enemigo está afuera, la OTAN es el enemigo que nos ha bloqueado luego de la guerra en Crimea, Estados Unidos es el enemigo, entonces uno muestra, miren, yo lo que les estoy mostrando es lo que es. Lo de afuera, lo que escuchan de afuera, lo que se puede filtrar es justamente una filtración. Ahora bien, también entendemos cómo Putin ha influido en las elecciones de Estados Unidos para que gane Trump hace unos años. Él se cuida, su ciberseguridad está protegida, pero a la hora de tener que infiltrarse en otras redes, está muy activo y eso es lo que se ha podido ver en los últimos años. Y es lo que muestra y es lo que quiere mostrar, ¿no? Y como él quiere verse, digamos, frente al mundo. Y recién hablabas de la relación con Donald Trump, con los Estados Unidos ahora, pero me acordaba, fíjate vos, hablando de la inteligencia política que ha tenido este hombre, cuando sucedió lo de las Torres Gemelas en el 2001, cuando son derribadas por estos aviones, uno de los primeros llamados que recibe el presidente Bush es nada más y nada menos que el de Vladimir Putin, que incluso cuando le preguntan al presidente Bush, con toda la historia que hay entre los Estados Unidos y Rusia, a ver qué le había parecido cuando lo ve a este hombre a la cara, dándole, digamos, su apoyo, porque fue a verlo incluso a los Estados Unidos, Bush dice, he visto en sus ojos sinceridad, y ha sido muy criticado, ¿no? Por supuesto, por quienes no compartían esta idea. Pero digo, mira vos, ¿no? Cómo en un escenario absolutamente que todo el mundo sabe lo que pasó con las Torres Gemelas y se acuerda incluso lo que estaba haciendo en ese momento, como uno de los primeros presidentes en saludar a los Estados Unidos ha sido nada más y nada menos que Rusia. Putin es un estratega y es un pragmático, sabe a quién saludar. También recordemos que Yasser Arafat de la OLP en su momento también se sacó sangre para ayudar a los Estados Unidos. Pero Rusia ayuda, Rusia sabe dónde estar porque Putin es un estratega que sabe dónde poner. Lo que pasó en la Argentina con el Ara San Juan. A los pocos días vinieron ayuda de parte de Rusia en términos para la búsqueda del submarino. Creo que es un estratega a nivel internacional. Lo que él más maneja es la geopolítica. Hasta ahora le ha ido muy bien y ha tenido desafíos importantes. Este bloqueo de la OTAN y Estados Unidos. Pero me parece que es un hombre que sabe dónde va y lo que sabe es una Rusia grande, una Rusia potente
y por eso ha logrado cohesionar diferentes grupos, digamos, actores sociales, económicos y políticos que lo mantienen en el poder hace 18 años. Eso lo sabe manejar muy bien. Sí, y la última que te hago. Con la expresidenta había relaciones bastante fluidas con Rusia. ¿Qué pasa hoy con el presidente Macri? El presidente, yo creo que lo que se está tratando de hacer ahora en el gobierno actual es, para empezar, digamos, desde otra óptica, porque el anterior gobierno tenía una lógica más de cooperación en tecnología, de búsqueda de acuerdos, de capital humano. Ahora lo que está buscando, como creo que lo mismo gobierno lo dice, es buscar inversiones, buscar acuerdos comerciales. Lamentablemente el comercio con Rusia no ha avanzado mucho, seguimos siendo nosotros exportándoles materias primas, importándole tecnología mediana, el aparato militar, también el tema de combustibles. Lo que hemos tenido por ahí es algún tipo de tensión, algún ruido a la hora de comerciar, de cómo son las condiciones de financiamiento. Rusia lo que quiere, y ya con esto cierro, Rusia lo que quiere es poder avanzar como lo hace China en la región, digamos, teniendo un completo control de las licitaciones, avanzar en puertos, en hidrocarburos, en recursos estratégicos y teniendo todo el control, poniendo condiciones más o menos reales. Ahora, del lado argentino, digamos, estas condiciones han ido variando, a la hora de la negociación no ha sido muy fructífera en algunas condiciones y creo que eso es lo que falta, un mayor diálogo y una mayor estabilidad de ambas partes, sobre todo desde nuestro país, para digamos, anteponer ciertos arreglos previos a los condicionamientos que puede generar el gobierno de Rusia. Y la última, pero muy cortita. En una palabra, ¿cómo definirías a Vladimir Putin? En una palabra. Inteligente. Muchísimas gracias, Pablo Korblum, analista internacional. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Continuamos con este informe de esta forma.